días a todos. Agradeceros a todos los que estáis aquí por vuestra asistencia. Y bueno, en primer lugar también quería presentar a mi compañero Eugenio Expósito, presentarme a mí mismo también, Alexis Melián. Ambos somos desarrolladores de software en Tribality Technologies. Y bueno, en el día de hoy os vamos a hablar de lo que sería introducir C++ en páginas web. Concretamente vamos a hablar de la tecnología WebAssembly, de qué trata esta tecnología, cómo utilizarla y en qué casos se puede utilizar. Antes de continuar, me gustaría decir que este webinar va a ser grabado. Lo digo por si alguno no queréis que se os muestre vuestras caras, pues que apaguéis la cámara. Y que también, que si tenéis alguna pregunta, pues en cualquier momento no dudéis en preguntar. Nuestra compañera Marta hará de moderadora de las preguntas y que cualquier cosa, pues nos lo podéis decir, que estaremos encantados de responderos. Así que bueno, sin más dilación, vamos a dar comienzo, vamos a pasar al índice y ver los puntos que vamos a ver en el día de hoy. Y bueno, para ver hoy en el día de hoy esto de WebAssembly, pues nada, empezaremos con un poquito de historia, de dónde viene esto de WebAssembly y una pequeña introducción para comprenderlo. Luego pasaremos al típico ejemplo, el simple ejemplo de un Hello World, pero que siempre que lo vemos pues nos sirve para identificar una nueva tecnología y cómo se utiliza y que nos servirá pues para conocer cómo podemos trabajar con WebAssembly. Tras esto pasaremos a hablar de Emvin, que será una herramienta que nos servirá para utilizar pues, las clases, las funciones, variables, estructuras de C++ desde JavaScript y así poder interactuar de ellas desde una aplicación web. Y posteriormente pasaremos a algo tan importante en aplicaciones como son los tests, ¿vale? Hablaremos tanto de tests unitarios como de tests end-to-end utilizando WebAssembly. Una vez hayamos visto esto, pasaremos a ver lo que sería la depuración en WebAssembly, algo muy importante a la hora de desarrollar para solventar posibles errores o para poder optimizar nuestra aplicación. Luego hablaremos de varias herramientas que se pueden utilizar con WebAssembly y haremos hincapié en el uso de Qt, ¿vale? Para crear aplicaciones en C++ de escritorio y portar estas a su versión web. Tras esto hablaremos de los runtime, porque durante toda la presentación hablaremos de páginas web, pero decir que WebAssembly también se puede ejecutar fuera de una página web. Todo esto gracias a los runtimes y también a WASI, que esto lo veremos posteriormente. Finalmente, y para conocer también un poquito más esto de WebAssembly, pues veremos algunos casos que tenemos en la actualidad que utilizan WebAssembly. Y así podremos ver casos actuales y qué se puede hacer con esta tecnología. Finalmente, acabaremos con una conclusión y pasaremos a la ronda de preguntas. Sin embargo, y como he dicho anteriormente, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues sin problemas, no dudéis en preguntarnos. Y ya sin más dilación, doy paso a mi compañero Eugenio, que os va a explicar un poco la historia de WebAssembly y un poco de qué trata esta tecnología. Gracias, Alexis. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, yo soy Eugenio. He participado en esta iniciativa de investigación de WebAssembly, bastante interesante. Y bueno, pues os vamos a mostrar un poquito lo que hemos visto y hasta dónde se puede llegar. Primero la historia. WebAssembly nace en el 2015. Es algo relativamente moderno, solo son 8 años. Luego veremos que hay otras tecnologías muy conocidas que ya se acercan a los 30 años. La primera demostración de viabilidad la hicieron en el 2016, aunque hasta el 2018 esto no empezó a andar un poquito ya por ahí y a funcionar. Aquí vienen dos puntos muy importantes que es lo que dice quiénes son, quiénes están detrás de WebAssembly. Están los más importantes, están Mozilla, Microsoft, Google, Apple y otros. Y, bueno, entre todos ellos, pues crearon una organización, Bytecode Alliance, que podéis ver en Internet, que es la organización que ellos utilizan para promover el uso de WebAssembly, de esta tecnología, ¿no? Bueno, esto lo que dice es que están todos y están juntos. Y eso es importante, sobre todo para la gente que defiende que esto va a tener futuro.
porque ha habido otras iniciativas en solitario que realmente, bueno, pues han terminado depreciadas, ¿no? Vamos a ver qué es WebAssembly. Pues es una tecnología que, una vez más, trata de sacar las mejores prestaciones en el mundo web, ¿no? Todos queremos que vaya todo más rápido, que hacer cosas más importantes y que vaya muy deprisa, ¿no? Que vaya muy bien, muy deprisa, que, bueno, como si trabajáramos en nuestro escritorio. Entonces es una iniciativa más. Es una iniciativa importante porque están todos ahora. Tratan de hacer un estándar compatible, ¿vale? Que entre todos pues sean compatibles, ¿no? Y entonces, pues estos ejecutan los principales exploradores, ¿no? Hace sobre todo para el mundo web, pues los exploradores tienen que estar ahí. Pues eso, Mozilla, Chrome, Edge. En todos estos funciona WebAssembly. Otra cosa muy importante para el futuro, para que esto tenga futuro y no se muera esta tecnología, pues no viene a sustituir a JavaScript, es un lenguaje muy conocido, muy extendido, sino que viene a ayudarlo. Es una ayuda. El que domine muy bien JavaScript no se va a sentir incómodo, solo va a tomar lo que necesite de WebAssembly. Bueno, tenía que ser tan seguro al tratarse de algo que va en navegadores, pues tiene que evitar el código malicioso, evitar que alguien se te meta dentro y te haga un roto importante. Entonces, bueno, pues es solo, al menos mantiene la seguridad que tienen el resto de aplicaciones o actores que están en el mundo web, ¿no? Es portable, trabaja en todos los exploradores y además también puede trabajar fuera del mundo del navegador con los runtimes, como ha mencionado antes Alexis, ¿no? WASI es uno de ellos. Node es otro de ellos. Y también es portable en el sentido que es portable el código que tú tengas. Si has trabajado en C++ y tienes algunas rutinas, algunos ejemplos, algo que te valga y que ya te funciona en C++ y tú lo tienes validado y estás seguro de ello, lo puedes portar a WebAssembly y te va a funcionar. También, bueno, pues trabaja con otros lenguajes, ¿no? Ahí tenemos Rust, Python, bueno, C, C++, hay más. Go, bueno, hay muchos. Y esto es lo que es WebAssembly, ¿no? Vamos a darle más prestaciones al mundo web, ¿no? Es un poco esa rueda que lleva girando mucho tiempo de necesito aplicaciones que vayan muy deprisa, necesito un hardware muy potente, lo que demanda una conexión a Internet más rápida. Estamos en ese mundo de que vaya todo más deprisa y utilizamos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Pues esto es una pieza más, ¿no? De darle velocidad a todo eso. Un programa que tú tengas hecho en C se ejecuta en el navegador casi de forma nativa. Entonces, es casi la misma velocidad que si trabajaras en una aplicación de escritorio. Por eso es importante esto. Entonces, bueno, esto es WebAssembly y esto es más o menos su historia, ¿no? Ya digo que es una cosa más o menos reciente. Hablábamos de que no viene a sustituir a JavaScript. Los de WebAssembly no se han querido pegar con JavaScript. ¿Por qué? Porque, bueno, JavaScript es algo que está muy extendido en la comunidad de programadores. Es fácil de aprender. ¿Qué problema tiene? Bueno, pues que cuando necesitas hacer muchas operaciones matemáticas o servir imágenes, cosas de ese estilo, se queda un poco lento. Entonces, WebAssembly viene a ayudar en este sentido, ¿no? Es un lenguaje, ya hemos dicho, de hace 8 años, pero es que JavaScript es de 1996. Pues ya lleva casi 30 años. Nos da
nos da mucha velocidad, nos da muchas prestaciones porque corre de forma nativa, casi es como si estuviera compilado bueno, como si fuera ensamblador. Es portable, no perdemos seguridad, tampoco es que aporte mucha más seguridad. Él trabaja en un entorno sandbox de estos que son aislados, y entonces no pueden hacer daño, pero bueno, sigue siendo vulnerable al menos como el resto de los actores, ¿no? De alguna forma hereda los problemas de vulnerabilidad de JavaScript. En contraste, es bastante más difícil de aprender. Aunque veremos un poquito más adelante que cuando pasan estas cosas, que algo es difícil de aprender, alguien saca una herramienta y te lo pone más fácil, ¿no? Aquí ha sucedido eso, ¿no? Alguien sacó en Vim para hacerlo más fácil. Es difícil porque entre JavaScript y WebAssembly realmente lo que comparten es una zona de memoria, bloques de memoria de 256 bytes, y ahí van parámetros que se pasan a funciones y lo que retornan las funciones. Entonces, dentro de todo eso, tú como programador tienes que ir buscando en qué parte está cada cosa. Y eso ya veremos que hay una utilidad que nos lo va a solucionar. Vale. Bueno, el primer ejemplo que tenemos para que veáis es el de Hello World, ¿no? El de Hello World es el ejemplo más sencillo, siempre es el ejemplo más sencillo. Te ayuda a comprobar que tienes el entorno de trabajo, lo tienes bien asentado, ¿no? Aquí podemos ver un poco de qué se trata. Se trata de que tenemos un fichero fuente, CPP, uno o varios ficheros, con el compilador que se llama Inscripted. El compilador para C++ y para C es Inscripted. Cada lenguaje tiene su compilador. Para C es este, el Inscripted. Entonces, de este fichero fuente o varios ficheros fuente, se generan un fichero once y un fichero JS. Estos ficheros los va a usar tu página web, tu fichero HTML, y se va a poder ejecutar todo en cualquiera de estos exploradores. Hay más, pero bueno, estos son los más relevantes, ¿no? El binario es el fichero once y el fichero JS, que por la extensión más o menos ya sabemos de qué puede ir, es un fichero que el propio compilador genera y es un fichero que te facilita le llaman el glue code, ¿no? Te facilita el poder manejar las funciones ya pasadas a ensamblador, ¿vale? Ya compiladas. Podemos pasar a ver el ejemplo directamente en Visual. Sería este. Este es el fichero fuente. Lo único que hace es, todo el mundo va a entender lo que hace, es escribir hola mundo desde C++. Este es nuestro fichero HTML, que lo único que dice es, mírate la consola. Vale. Con estos dos ficheros, nosotros vamos a compilarlo, vamos a generar los dos ficheros, el WAS y el JS, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Este es el compilador. Al compilador se le... ¡Epa! Voy a escribir mejor en el terminal. Al compilador se le llama con emcc, se le dice qué fichero quieres compilar. Perdón. Me voy a ir a la carpeta donde está el ejemplo. Le decimos qué fichero quiere compilar, dónde debe dejar la salida. Vale. Los he generado aquí, para que lo vierais. Se han generado un JS y un WASM. Yo realmente los quiero en este directorio, en el directorio build, ¿vale? Y ya los tengo generados. Con lo cual, estos que se han generado, se acaban de generar ahora mismo, los voy a borrar. No los necesitamos. Entonces, vamos a ver qué hace. Es tan fácil como servir esta página, ¿no?
La página habíamos dicho que solo dice, mira tu consola. Y aquí en la consola vemos que nos ha escrito lo que esperábamos que escribiera. Esto es el ejemplo más sencillo que se puede hacer en WebAssembly, ¿no? Partimos de un fuente, generamos el WASP y el JS y lo incrustamos en nuestro HTML. Y a partir de ahí lo vemos. Vamos a explicar también que el fichero HTML, como es este, pues lo que hace es importar el generado por el compilador, por el Script. Y él lo hace todo. El siguiente ejemplo que vamos a ver es en Bin. En Bin es una utilidad del propio encristador, del propio script, ¿vale? Del compilador. Eugenio, perdona, que ha levantado Miki la mano, que debe tener una pregunta. Ah, gracias. Miki. Sí, perdona, ¿sería posible ver el JS que se ha generado? Se puede ver, sí. Se puede ver. Entre otras cosas, pues seguramente quieras ver cómo carga el módulo, ¿no? Sí. Vale. Pues aquí lo carga. Y bueno, luego pues hace un montón de cosas más, ¿no? El fichero, como ves, es... Muchas líneas para un programa Hello World. Sí. Sí. Claro, porque él genera, en principio genera todo... A ver, él genera unas cuantas cosas por defecto, para todos, y lo que ocurre es que a veces no genera exactamente lo que tú necesitas que genere, con lo cual hay que decírselo. Eso se le dice promedio de flags a la hora de compilar. En este ejemplo sencillo no nos ha hecho ningún flag. No nos ha hecho falta añadir ningún flag. Luego veremos que sí, hay que poner flags. Pero él, por defecto, pues te genera este tipo de cosas, ¿no? Como instancia, yo qué sé, cosas de ese estilo. Pero a efectos de hacer el Hello World en sí, se carga el módulo y las instrucciones del Hello World están en el binario. Sí. Entiendo. O sea, Sí. siendo esto básicamente boilerplate para cargar el módulo. Realmente en este ejemplo sí. Aquí hay un montón de géneros, incluso de código, que lo podríamos borrar. Que no nos hace falta para sacar por consola Hello World. Lo que pasa es que él lo genera por defecto. Vale. Sí, aquí la mitad, las 3/4 partes se podrían borrar que no afectan. Porque solo hace eso, efectivamente, cargar el módulo. ¿Cuál? Vale. Pues vamos a ver en Min. En Min es la utilidad de este compilador del Unscripted que nos va a facilitar, sobre todo cuando son estructuras un poco más complejas, pues eso, cómo se maneja esa memoria que comparten Java, JavaScript y WebAssembly. Entonces, a los programadores vamos a ver que es como, bueno, se llaman de una forma natural las funciones, ¿no? No tenemos que pensar nada raro ni... Se las llama como siempre. Se llama la función con sus parámetros. Entonces, bueno, pues nos vincula funciones, clases de C++, estructuras, variables, y nos lo pone muy fácil de usar. Y como veis, bueno, pues soporta C14E. Soporta casi todo lo que se incluye en C++11 y C++14. Y excepto que yo tenga así conocido los Smart Pointer. Los Smart Pointer todavía no los han portado, ¿vale? Están trabajando ya en C++17. Y bueno, prácticamente todo lo que hagas en C++ puede pasar directamente a JavaScript. Vale, ¿y eso cómo se usa, no? ¿Cómo funciona? Si volvemos al ejemplo de Bin, que está
aquí. Pues aquí tenemos el C++, el H. Aquí lo que tenemos es una clase que le llamamos myMap, que tiene un set y un get y una estructura de datos, ¿vale? Pues tiene una estructura personal data con su nombre, con el apellido, con la edad de la persona. Luego tiene un mapa con 2 keys en string y el dato, ¿no? Esto está definido en C, pero lo vamos a usar en JavaScript, ¿no? En el HTML. El HTML lo que tiene es incluido el fichero glue y nuestro propio JavaScript, ¿vale? Entonces, en nuestro propio JavaScript, lo que hacemos es, cuando alguien pulsa la tecla de enviar mensaje, vamos a ejecutar esta función, que vamos a coger los datos que están en el formulario, ¿vale? Definimos una estructura exactamente igual que la que está definida en C++, cargamos el módulo y directamente llamamos. Y después, pues desde JavaScript, hacemos un get de la estructura y la pintamos, ¿vale? Simplemente cogemos los datos, se los pasamos a la parte de C++ y luego se los pedimos para pintarlos, ¿vale? Vamos a ver en el ejemplo que C++ también los escribe, ¿no? También los saca por consola. Va a estar un poco repetido, pero es para comprobar que lo que hace uno también lo hace el otro y lo hace exactamente igual. El aspecto de la página web es este. Bueno, vamos a ver primero dónde está en Bin. Esta es la implementación en C. Y esta es la parte de Bin. ¿Vale? Esta es la directiva de Bin. Le decimos, mira, entre JavaScript y nosotros vamos a compartir una función set, una función get y una estructura del tipo personal data. Esto lo decimos aquí en el C, ¿vale? La estructura pues tiene un campo nombre, un campo apellido, un campo edad y se llaman así. Ya está, no hay más que decir. Todo lo que queramos compartir entre JavaScript y C++ hay que ponerlo dentro de esta directiva. Entonces, ¿qué hace la página web? Vamos a ver por consola. Vale. Pues vamos a añadir gente que trabaja en la parte de Tribalite Tech. Ahí estoy yo, el primero. Tengo 25 años. Se lo hemos enviado. Esto es lo que nos devuelve el C. Y esto es lo que nos devuelve JavaScript, ¿no? Coincide. Bueno, el C además dice en qué departamento estoy. Podemos seguir añadiendo gente, por ejemplo, Alexis. Todo el mundo sabe que es bastante más mayor que yo. Debe tener 52 años. Entonces, la parte de C nos pinta toda la gente de Tribalite Tech. Eugenio, con su edad, Alexis, con su edad. Y JavaScript nos está pintando el último, ¿vale? Nos está mostrando el último. Podemos meter gente de Tribalite Ideas. Aquí me voy a inventar los nombres y las edades, ¿vale? Ana. Roja. 22 años. Y bueno, en Tribalite Ideas tenemos a Ana, con 22 años y tanto en C como en JavaScript. Ambos dos coinciden, bueno, es la misma chica, ¿no? Es el mismo ejemplo. Solo se trataba de comprobar que lo que
C++ tiene es exactamente lo que le ha mandado JavaScript. Compartir esto sin usar en bin es bastante más complicado. Luego vamos a ver un ejemplo que no tiene nada que ver con pasar parámetros, pero vamos a ver que la cosa se complica. Cuando quieres pasar parámetros y recoger resultados sin usar en bin es bastante farragoso. Por eso se usa en bin. Por eso crearon en bin para facilitarlo y ahí está, ¿no? Nos permite pasar prácticamente cualquier tipo de estructura de datos, clases, etc. El siguiente punto es los test unitarios. Cuando estuve trabajando en esta iniciativa, ¿no? Pues salió el tema de si íbamos a hacer una aplicación importante, habría que testearla. Y bueno, todo el mundo sabe cómo testear unas rutinas en C. Algoritmos, funciones, ¿no? Pues todo el mundo conoce Catch2, Google Test, son abiertas y están ahí, se pueden usar, yo las he usado, funcionan muy bien. Pero no queríamos probar las funciones en C. Queríamos probar lo que ya estaba compilado a formato WASP para ver que realmente lo que habíamos hecho estaba bien y funcionaba bien. Entonces se nos ocurrió probar con Jest, que realmente es un... Vaya. Una utilidad para probar JavaScript. Pero bueno, como las funciones en WASP se las puede llamar desde JavaScript, pues es lo que hicimos, ¿no? Nos ayudamos con Node para ejecutar la parte de WASP. Dijimos anteriormente que WASP se puede ejecutar en navegadores, pero también se puede ejecutar fuera de un navegador, dentro de los runtimes, pues Node, mismamente Node, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué hicimos? Vale. Estas son las funciones en C que queremos probar. Una suma de enteros, una multiplicación de enteros, un elevar al cuadrado. Algo muy sencillo, ¿no? Y bueno, pues esto ¿cómo lo probamos? Pues se usa el entorno de Jest y de Node, ¿no? Entonces, este es el fichero de pruebas. Este fichero, esta es la parte que declara ese manejo de parámetros y de dónde vuelven los datos, ¿vale? Esa memoria compartida. Pues bueno, esta es una forma de recoger, ya veis, un entero que vuelve como respuesta y un par de parámetros como entrada, ¿vale? Además de eso, Miki, esta es la forma en que se puede cargar el módulo. ¿Veis aquí que se carga el fichero WASP? Vale. Sí, sí, sí. Eso está hecho por mí. O sea, Ya imaginaba que en algún sitio se tenía que cargar para tener lo de referencia. Lo que no sé si podéis explicar en la función que he visto en el archivo de C++, ahí donde declarabas la variable de retorno, ese emscript en keep alive. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias porque se me ha pasado. Sí. Bueno, esto es porque nosotros que ya hemos trabajado con esto, ya sabemos que los navegadores pueden tender a olvidar algunas funciones que, de no usarse, ellos empiezan a ver que, pues esta casi me la quito de encima, porque casi no se usa, casi nadie la llama, igual me sobra. Entonces son capaces de descargarla. Si luego alguien la usa, ya la cargarán, pero hacen sitio, ¿vale? Entonces tú con esto dices, no. A ver, aquí igual esto es un poco exagerado, ¿vale? Porque solo son 3, pero con esta directiva tú le estás diciendo al ensamblador que le diga al navegador que no se la quite de encima nunca y que la tenga allí, para cuando yo la quiera utilizar. Vale. Vale, además
como detalle, esto ya es un comentario de pasillo que no tiene mucha importancia. C++ tiene una cosa que le llama el mangling name. Entonces, con este último cachito le estamos diciendo, y cuando pases este ensamblador, no me vayas a cambiar el nombre, manténme este, para que yo lo pueda utilizar. ¿Vale? Porque si no, C++, cuando compila y pasa a ensamblador estas cosas, los nombres de las funciones le mete sus propios caracteres, sobre todo pensando en sobrecargas y cosas de ese estilo. Entonces resulta que las funciones en ensamblador ya no se llaman como tú piensas, sino que le ha añadido un underscore y un numerito o cosas así. Entonces, esto es para no te lo descargues del navegador, manténlo, aguanta el tirón y bueno, aquí quizás es un poco exagerado, ¿vale? Vale. Pero muy bien apuntado, muchas gracias. Nada, a ti. Chicos, si os parece, seguimos con la presentación, que al final yo creo que se va a alargar, va a alargar mucho. Gracias por la pregunta, Miki, por la explicación, Eugenio. Y si os parece, pues vamos continuando. Sí, vale, estábamos terminando ya. Aquí es donde se carga el módulo y estas son pues funciones de Jest para probar, ¿no? Aquí le decimos el título de la operación, lo que vamos a hacer y qué esperamos. Pues vamos a sumar 6 y 30 y esperamos que sean 36. Es tan fácil como eso. Sácame el cuadrado de 5 y espero que sea 25. ¿Vale? Entonces, vamos a ejecutar el test. Ayudamos de Node. Y ha pasado perfectamente. Si, por ejemplo, para comprobar que esto hace lo que pensamos que hace, si le decimos, sácame el cuadrado de 2, que espero que sean 25, pues debería de fallar. Y aquí nos dice que efectivamente ha fallado. Han pasado 3 y 1 ha fallado. Y dicen que esperábamos 25 y nos ha llegado 4. Entonces, y daros cuenta que realmente solo está generado el fichero WASP. No está, para nada se usa el JavaScript, el club JavaScript ni nada por el estilo. Es el WASP probado directamente. Está cargado a mano, está declarado cómo están las variables en la zona compartida, todo a mano. Está probado el WASP directamente. Vale. Ahora, otros test también que son muy interesantes son los end-to-end, ¿no? Entonces, bueno, vale. Ahora que se comporte todo como debería comportarse, vamos a ver qué le pasa al usuario. Bueno, vamos a ver plan caja negra, ¿no? Para estos test pues hemos usado Cypress, ¿no? Que es una plataforma que es, bueno, nos ha parecido que era bastante fácil de entender cómo funciona, ¿no? Esta plataforma, hemos hecho este ejemplito aquí. Aquí están generados el WASP y el JS. Esta es la parte suya del test, donde le decimos qué queremos que nos pruebe. Entonces, pues le decimos, mira, vamos a visitar este fichero HTML. Y como vamos a utilizar las salidas por consola, aquí las capturamos. Captúrame la consola. Un poquito más abajo, aquí le decimos, mira, en el campo mensaje, vas a escribir mensaje en minúsculas y vas a escribir test mensaje y esperamos que tenga test mensaje, porque si no tiene test mensaje después de escribirlo, algo pasa y va mal, ¿vale? Rellenamos todos los campos que necesitamos y los comprobamos. Pues el campo name, el campo last name, el campo mail, los escribimos todos y además nos aseguramos que tiene el valor que queríamos escribir. Hacemos una opción que es darle al botón de enviar mensaje. Y además, una vez pulsado el botón, vamos a esperar que por consola pues salga todo esto, ¿no? Es lo que esperábamos.
Este es el HTML, este es el C++, que lo que hace además es, este es el que genera los mensajes que salen por consola. Estos son los mensajes que salen por consola. Dame, el dame que nos hayan pasado, last name, el last name que nos hayan pasado, el mail, el mensaje, en fin. Son estos mensajes que se escriben aquí en consola los que realmente se comprueban. Y bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Vale, ¿cómo funciona esto? Esto lo hemos hecho, hemos usado Docker. Hemos usado Docker, entonces lo que hacemos es un Docker para servir la página y otro Docker para correr la parte de Cypress, ¿vale? Vale, me voy a ir a ese directorio primero. Y dentro de este directorio vamos a lanzar los Docker. Perdón. Tengo un Docker Compose, que es el que ejecuto. Y claro, ha pasado todo, ¿no? Lógicamente, no podía ser de otra manera. Vamos a provocar el error. Por ejemplo, aquí en donde pone Eugenio, le vamos a decir que ese campo no entra en más de 5 caracteres. Con lo cual, cuando escriba Eugenio, no le va a entrar entero. Y bueno, ha fallado. Y lo que nos dice es que esperaba Eugenio y solo le ha llegado Eugen. Por eso de error. Y eso es todo en la parte de los test. Yo lo voy a dejar aquí. No sé si tenéis alguna duda o algo que os llame la atención, pero yo a partir de aquí le voy a dar paso a Alexis para que continúe. Alexis, continúas tú. Continúo yo. Dejo de compartir pantalla y te toca. Perfecto, si no hay ninguna pregunta, pues continúo yo. Vale, muy bien. Hasta ahora hemos visto pues, cómo trabajar en principio con WebAssembly, cómo trabajar con funciones, con estructuras, como comentó Eugenio, utilizando Emvin, incluso cómo hacer los tests. Pero claro, no sé si ahora mismo, en el punto en el que estamos, echáis algo de menos como desarrolladores. Porque yo si me pusiera en vuestro lugar sí que echaría algo de menos. Porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer un desarrollo y de repente encontrarnos problemas que a simple vista, pues, no vemos qué solución tienen. O puede ser que nosotros queramos ver detalladamente cómo se ejecuta nuestro programa. Es por ello que nosotros, como buenos desarrolladores, necesitamos de un depurador. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podemos depurar con WebAssembly? Y la respuesta es que sí. Nosotros podemos depurar con WebAssembly, por ejemplo, utilizando las herramientas de depuración de Chrome, de Google Chrome, las Chrome DevTools. Esto tiene su base en que nosotros, cuando compilemos, vamos a generar información de depuración en un formato que se llama deword, de tal manera que luego en Google Chrome será traducida y podemos interactuar con el código para así, por ejemplo, poner puntos de ruptura e ir viendo poco a poco cómo se ejecuta nuestro programa, ir viendo las diferentes variables, funciones que se ejecutan, etc. Entonces, para esto vamos a utilizar Google Chrome. Aquí hay que decir que
En cuanto a depuración, WebAssembly, depuración en web, no existe una gran cantidad de soluciones. De hecho, actualmente la única solución que existe y la recomendada es utilizar las Chrome DevTools, ¿vale? O sea, solo podríamos utilizar Google Chrome o en su defecto Chromium. Con los otros navegadores no podríamos. Y que además vamos a tener que utilizar una extensión que se llama Dewar para poder traducir esta información de depuración que se nos genera. Entonces, para ver esto, vamos a ver un ejemplito. Si yo me voy aquí al Visual Studio Code, pues tenemos el siguiente ejemplo. Un ejemplo muy básico donde tenemos en primer lugar una traza que se nos imprime aquí y luego tenemos la llamada a una función dentro de un bucle de 10 interacciones a esta función delay que pertenece a la clase de debug example utils, que si nos vamos a ella, pues esta función simplemente es un sleep. ¿Qué nos hará esto? Simplemente va a ser un sleep de 1 segundo, de tal manera que hará 10 sleeps consecutivos, además de sacar una traza. Bien, una vez tenemos este simple ejemplo, vamos a compilarlo para WebAssembly, para obtener los ficheritos que necesitamos. Ya como habéis visto antes con Eugenio, pues esto lo podríamos hacer con MSC. Le ponemos nuestro fichero fuente. En este caso, como tenemos dependencias, también habría que ponerlas. En este caso, yo que las tengo en el directorio utils, añadiría esta. Y luego le indicaríamos la salida, que en mi caso quiero que me la guarde en el directorio build. Así que vamos a poner build y le voy a poner, por ejemplo, debug example.js, de tal manera que me va a crear tanto el JavaScript como el fichero WebAssembly. Bien, si ejecutamos esto, pues podremos ver que ya se nos crean los dos ficheritos aquí. Perfecto, vamos a verlo en el navegador. Ya tengo el HTML sirviéndolo, que el HTML pues básicamente lo único que hace es cargar el JavaScript. Así que vamos a verlo en el navegador. Como he comentado anteriormente, estamos utilizando Google Chrome, no podemos utilizar otros navegadores, así que bueno, por lo menos podemos ver aquí la depuración. Y si nosotros abrimos el inspector del navegador, ¿vale? Que esto, si no lo sabéis, pues lo podéis hacer con botón derecho, inspeccionar o con F12, pues tendríamos lo siguiente. Si habéis trabajado alguna vez con el depurador del navegador, ya os sonará. Y podéis ver que nosotros aquí, por ejemplo, en el HTML, pues podríamos poner puntos de ruptura, ir viendo paso por paso la ejecución de la aplicación. Pero claro, aquí lo que nos interesa hoy es WebAssembly. ¿Cómo puedo yo depurar el código WebAssembly? Pues bien, nosotros tenemos aquí un directorio build, ¿vale? Que es vamos a verlo. Y mira, aquí tenemos el JavaScript, que por ejemplo, que vimos antes, que en principio este JavaScript no lo vamos a tener que tocar, sino simplemente digamos que es el glue code o el wrapper que se necesita. Y luego tenemos el WebAssembly. Entonces decimos, vale, genial, como tengo el WebAssembly, voy a depurar con el WebAssembly. Por ejemplo, voy a poner unos puntos de ruptura para ir ejecutando mi aplicación poco a poco. Entonces, si accedemos a él, de repente resulta que nos encontramos con esto. Y es que hasta ahora hemos hablado de WebAssembly. Hemos visto la parte de JavaScript, pero no habíamos visto la parte de WebAssembly. Y en realidad lo que es WebAssembly es esto. Si habéis visto alguna vez código ensamblador, os resultará parecido. Entonces, claro, nosotros teniendo esto y que para el ejemplo tan simple que teníamos por aquí, si recordáis, que era simplemente esto, más la función que se llama, y que para WebAssembly tenemos esto, pues a ver, sí que podríamos depurar para WebAssembly, pero quizás no es lo más óptimo, ya que solo en entender este código, pues tardaríamos horas y para ver quizás un posible problema que tengamos, podríamos tardar muchísimo tiempo. ¿Qué nos interesa aquí? Aquí lo que nos interesa es poder tener nuestro código original, nuestro código C++. Y bien, esto se va a poder gracias a la información de depuración que se genera en la compilación y a una extensión que se llama dewar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es modificar la línea de compilación que hemos realizado anteriormente. Para ello, antes habló de que en algunas ocasiones nosotros en la compilación teníamos que añadir flags. Pues en este caso vamos a tener que añadir por una parte el flag "-g". ¿Qué hará este flag? Este flag nos generará la información asociada a la depuración, de tal manera que nosotros luego, desde el navegador, podremos depurar nuestra aplicación en C++. No solo eso, sino también nosotros queremos que este ficherito que tenemos aquí C++, que es de nuestro programa principal, y no solo este,
sino que que también, que tiene la clase que estamos llamando, sean visibles desde el navegador. Pues bien, eso va a ser posible gracias al flag "-f debug compilation dir", donde aquí le tendremos que indicar el directorio de depuración que queremos que se cargue en nuestro navegador. Hay que tener en cuenta dónde estamos generando nuestros compilados de WebAssembly, ¿vale? Nuestro WebAssembly y nuestro JavaScript, que en este caso lo tenemos en el directorio build, mientras que nuestro fichero C++ lo tenemos un directorio más arriba, y también la carpeta utils. Es por eso que aquí le tendríamos que indicar que suba un directorio para que nos lo pille. Bien. Si volvemos a compilar, habrá sobrescrito estos dos ficheritos y ya tendrá asociada la información de depuración en el fichero de JavaScript. Vamos al navegador a ver si es cierto de que ahora podemos ver el código de C++ y podemos interactuar con él. Y efectivamente, ya aquí vemos el fichero de C++, ¿vale? Que es exactamente el mismo que teníamos. Antes de continuar, destacar que comenté antes hace falta una extensión aquí en Google Chrome para poder hacer la transformación de esa información que tenemos en el JavaScript en formato DWARD para que aquí sea comprensible y para que aquí se nos pueda mostrar nuestros ficheros de C++, ¿vale? Esta extensión de la que estoy hablando sería esta, ¿vale? La de C++ DevTools Support, alias DWARD. Que decir que esta extensión es una extensión que está en su versión beta, es algo relativamente nuevo, pero que por lo que hemos estado probando, pues sí que funciona y en principio se puede depurar con ella sin problemas. Pero bueno, una vez tenemos ya luego nuestro código aquí C++, pues por ejemplo, nosotros podríamos poner puntos de ruptura y poder empezar a ejecutar nuestra aplicación, pues paso por paso, como si de otro depurador se tratase. Aquí esto porque es un ejemplo muy sencillito, pero esto cuando tengamos una gran cantidad de funciones, una gran cantidad de variables, pues igualmente aquí podríamos ver todos los valores asociados y podríamos ver, pues eso, si por ejemplo nosotros tenemos un error que de repente no vemos, pues ayudarnos de estas opciones de depuración que tenemos disponibles en este navegador. No solo eso, las Chrome DevTools también pues, nos da otras opciones para poder depurar y para poder ver nuestro código. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la pestaña Networks, pues aquí podríamos ver peticiones de red que, por ejemplo, se hicieran desde C++. Aquí aparecerían como que de WebAssembly, pero digamos que aquí ya podemos ver las interactuaciones que se están haciendo. No solo eso, también, por ejemplo, podríamos ir a la pestaña Performance y hacer un análisis de profiling. Es decir, si, por ejemplo, nosotros volvemos a ejecutar nuestra aplicación, ya le hemos dado a grabar, pues, por ejemplo, podríamos ver el tiempo que tardan nuestras funciones en C++. Si recordáis, la función con la que estamos tratando es una función que simplemente tiene un delay. Entonces, nosotros podríamos ver esa función por aquí, si bajamos un pelín, pues mirad, aquí tenemos esta función que nos dice que es de la clase debug_example_utils y es la delay, y que ha tardado un segundo, que es justamente el delay que le hemos puesto. Entonces, de esta manera, digamos que tenemos varias soluciones aquí, pues, para depurar nuestro código que hemos pasado a WebAssembly. Destacar que no solo existe esta posibilidad, sino existe otra posibilidad de depuración que serían los source maps. Sería algo muy parecido, lo único que, aparte del fichero JavaScript y el WebAssembly, se nos crearía otro ficherito que sería un .webassembly.map. Lo vemos rápido, sería, bueno, mejor voy a aprovechar la línea que tenía anteriormente y tendríamos que compilarlo con el "-g source map". La única diferencia es que ahora mismo no tendremos la información en el JavaScript, sino que la tendríamos en este ficherito. Y ya os digo, el comportamiento aquí sería el mismo. Entonces, bueno, una vez hemos visto ya las opciones de depuración, también estaría bien hablar un poco de las herramientas con las que podemos utilizar WebAssembly. Ya que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una aplicación móvil, podríamos utilizar Ionic y React y podríamos utilizar WebAssembly. O, por ejemplo, nosotros, que como desarrolladores de C++, nosotros podríamos construir aplicaciones de escritorio gracias al framework de Qt.
Y no solo eso, sino también podríamos hacer aplicaciones móviles gracias a QML. Pues bien, WebAssembly, aparte de Ionic y React, o por ejemplo también Electron, que nos permitirá portar una aplicación web a una aplicación de escritorio, pues tiene compatibilidad con WebAssembly. En este caso vamos a ver cómo sería Qt con WebAssembly. Concretamente vamos a partir de un ejemplo que tenemos construido con Qt y QML, una aplicación de escritorio, y vamos a pasar esta aplicación de escritorio a ser una página web. Todo esto gracias a WebAssembly. Cuando nosotros trabajamos con Qt, solemos trabajar con el Qt Creator. Pues bien, nosotros dentro del Qt Creator podemos utilizar con el compilador que hemos hablado hasta el día de hoy, que sería Mscripten. Gracias a este compilador nosotros podemos compilar nuestro código en C++ que tenemos en Qt a WebAssembly, de tal manera que ya podríamos pasar nuestra aplicación Qt a una página web. Entonces, cuando nosotros trabajamos con Qt y WebAssembly, habrá que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, es que nosotros necesitamos tener el componente de WebAssembly. Es muy probable que en la instalación que hemos hecho de Qt normalmente no esté esta. En este caso tendríamos que ir a donde tenemos instalado Qt y abrir las Maintenance Tools, ¿vale? Las herramientas de mantenimiento, donde luego nos aparecería la siguiente pantalla donde podríamos agregar el componente de WebAssembly. Si le damos aquí a siguiente, por ejemplo, podríamos aquí extender aquí y en mi caso, por ejemplo, estoy utilizando la versión 5.15. Si la abrimos, podemos ver que aquí tenemos un componente que se llama WebAssembly. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con Qt, es importante que antes de comenzar instalemos este componente. Si no, no vamos a poder trabajar con WebAssembly y Qt. En mi caso ya lo tengo instalado, pero aquí simplemente en el caso de que no esté, sería marcarlo, darle a la siguiente e instalarlo. Posteriormente, cuando vayamos al Qt Creator, nos aparecerá un mensajito por aquí abajo para que configuremos este nuevo componente, simplemente para que pongamos la ruta donde tenemos instalado Mscripten en nuestro ordenador, para que le digamos dónde está el ejecutable del compilador. En el caso de que nos apareciera, pues podríamos hacerlo aquí por las opciones. Podríamos ir a Compilers y añadir uno nuevo indicando en Mscripten, tanto en C como en C++, la ruta donde tenemos instalado Mscripten. Una vez tenemos eso, destacar también que tendríamos que crear un kit de compilación. En este caso ya yo lo tengo creado aquí para WebAssembly, pero que bueno, esto simplemente sería añadirlo y luego en compilación crear el compilador que hemos creado anteriormente. Una vez tenemos estas configuraciones, ya podemos trabajar con WebAssembly y Qt. Y es que para eso vamos a ver un ejemplo que tenemos por aquí. Este ejemplo, que lo tengo por aquí abierto, es una simulación de lo que sería la página web de Tribalite, ¿vale? De cuando nosotros entramos en Tribalite, en su página web, pues tendríamos algo muy parecido a esto. Esto pues está construido gracias a C++ y QML, ¿vale? Que es este código que tenemos aquí atrás. Y esto pues hace simples funciones como acceder a la web, etcétera. Pues bien, nuestro propósito es, vale, tenemos esta aplicación y queremos portarla a la versión web. Pues simplemente como ya hemos creado nuestro kit, aquí tendríamos que decirle que vamos a trabajar con WebAssembly y ya podríamos compilar la aplicación. De tal manera que finalmente podríamos tener algo parecido a esto, donde esta aplicación que antes teníamos como una aplicación de escritorio, ya la tenemos disponible en su versión web. De distintas herramientas y sobre todo hemos hablado de lo que sería WebAssembly en entornos web, todo relacionado con páginas web. Pero resulta que existe la posibilidad también de trabajar con WebAssembly fuera de la web. Para ello vamos a utilizar los runtimes. ¿Qué son los runtimes? Los runtimes nos posibilitan ejecutar estos ficheros .webassembly, .was, que hemos visto anteriormente, sin tener que utilizar ningún navegador web. Hay que decir que existe actualmente diferentes runtimes como OneTime, Wasmer, OneSetch, y que habría que tener en cuenta si vamos a utilizar alguno de estos, cuáles vamos a utilizar, porque sí es verdad que hay algunos que ya están en desuso.
Estos que estamos comentando aquí están todos actualmente en funcionamiento y siguen en actualización, o sea que no habría problema para utilizarlos. Antes también se comentó mi compañero Eugenio, un tema de WebAssembly que es su ejecución en sandbox. ¿Esto qué significa? Que WebAssembly no va a poder interactuar, por ejemplo, con el sistema en el que está corriendo. Imaginemos, por ejemplo, de que nosotros tenemos un programa en C++ que lee un fichero. Y nosotros pasamos este programa a WebAssembly, ¿vale? Lo compilamos con el mscripten. Pues bien, cuando lo vayamos a probar, nos daremos cuenta de que no tenemos acceso a ese fichero, ya que con WebAssembly no tenemos acceso al exterior. Esto puede ser un gran problema, ya que cuando nosotros estamos en runtime podríamos crear una función como esa. Es por eso que existe WASI. WASI es una interfaz software que nos permite interactuar con el sistema donde se está corriendo nuestra aplicación en WebAssembly. ¿Qué nos permitirá WASI? Pues WASI nos permitirá, por ejemplo, interactuar con ficheros, interactuar con directorios o interactuar con timers. Hay que decir que esta es una tecnología en desarrollo y que actualmente también se está buscando las maneras para implementar sockets y demás funcionalidades, pero que actualmente con lo que está desarrollado, digamos que lo probado y lo que funciona pues sería la interactuación con ficheros, directorios y los timers. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo que tenemos por aquí. Vamos a cerrar esto ya por aquí. Y vamos a este ejemplo de WASI. Entonces, nosotros aquí partiremos de un ejemplo muy sencillo donde lo único que haremos será leer un fichero. Concretamente será este fichero que tiene esta línea de código. Entonces, aquí simplemente lo que haremos es abrir el fichero y leer esa línea. Pues bien, en este caso no vamos a utilizar un navegador web para ejecutar este código, sino que vamos a utilizar un runtime. Concretamente, nosotros vamos a utilizar el runtime de OneTime y además vamos a utilizar WASI para crear esa interfaz software necesaria para acceder a este fichero de TXT que tenemos. Aquí hacer un inciso de que hasta ahora nosotros hemos utilizado mscripten y nos ha valido para todo, pero que aquí cuando vamos a utilizar WASI, mscripten no nos va a servir, ya que ahora mismo en la actualidad mscripten no tiene compatibilidad con WASI, entonces necesitamos utilizar otra herramienta. Concretamente se puede utilizar la herramienta de WASI SDK, que es un conjunto de librerías, y además una herramienta que incluye compiladores, concretamente el CLAN. Si nosotros nos vamos para aquí, podríamos buscar lo que es WASI SDK y veríamos qué es esto. Aquí, en el caso de que nosotros queramos utilizarlo, pues tendríamos que clonarnos el repositorio y seguir los pasos que nos indican aquí. Ahora mismo no voy a instalarlo, ya lo tengo instalado en mi ordenador porque la instalación sí que tarda bastante, cerca de incluso 2 horas. Así que vamos directamente a probarlo, teniendo en cuenta de que vamos a tener ya el WASI SDK instalado en nuestro ordenador y que en nuestro caso vamos a utilizar un compilador que sería CLAN y que ya lo tenemos asociado la ruta correspondiente a una variable. Entonces voy a irme al ejemplo que tenemos por aquí. Y yo, por ejemplo, lo tengo asociado a esta variable, de tal manera que aquí tengo para poder compilar con CLAN. Entonces, esto va a ser muy parecido a como hacíamos con mscripten. Simplemente le decimos que compile nuestro fichero WASI, ¿vale? Que es el que tenemos aquí. Y ahora sí que en la salida, algo diferente es que le diremos que genere el WebAssembly solo, ¿vale? Ahora mismo no nos interesa un JavaScript. El JavaScript solo será necesario cuando estamos trabajando en páginas web. Por lo que aquí le decimos que nos genere el WebAssembly. De tal manera que si ejecutamos esto, que parece que me Has está puesto $, que eso es la idea del proceso. Sí. Cierto, gracias, Curro. Pues aquí tenemos que ya nos genera nuestro fichero de WebAssembly. Pues bien, una vez tenemos nuestro fichero de WebAssembly, vamos a probar la aplicación. Para ello, vamos a utilizar el runtime de OneTime, ¿vale? Que tenemos por aquí. Y vamos a utilizar WASI. Esta interfaz software ya viene incorporada en el runtime de OneTime
Y lo único que tendremos que hacer para utilizarla es indicar, por ejemplo, el directorio que se quiere compartir. ¿Cómo se haría? Haríamos dir y le diríamos el directorio que queremos compartir. En mi caso, quiero compartir el directorio actual para que tenga acceso a este fichero para que lo pueda leer. Simplemente le indico que quiero ejecutar el WebAssembly y esto nos sacará la traza que esperamos, que es asociada a este ficherito que tenemos por aquí. Así volvemos a las transparencias. Pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos de WebAssembly, porque sí que hemos visto cómo trabajar con WebAssembly, cómo podemos empezar todo esto, pero ¿qué hay de WebAssembly ahora mismo en la actualidad? Pues ahora mismo en la actualidad se han conseguido pues, portar varios juegos, como puede ser el Pac-Man, incluso se ha podido portar máquinas virtuales como Windows 95 o Windows 98. Si nosotros, por ejemplo, accedemos a esta ruta, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un Windows 95 que se nos ejecuta dentro de un navegador gracias a WebAssembly. No solo eso, existen más ejemplos de WebAssembly. Por ejemplo, en temas de diseño, AutoCAD, que no sé si lo habéis tocado alguno, pues AutoCAD normalmente tenía su aplicación de escritorio y esta aplicación de escritorio fue portada a su versión web gracias a WebAssembly. Lo mismo pasó en su momento con Google Earth, que si, por ejemplo, nosotros lo buscamos, si recordáis, Google Earth antes tenía pues, su aplicación de escritorio, pero luego, posteriormente, se pasó a su versión web. Resulta que su versión web fue portada gracias a WebAssembly. De hecho, si nosotros abrimos aquí el inspector, podremos ver aquí que sí, exactamente esto utiliza WebAssembly. Y aquí vemos pues nuestro querido código WebAssembly, como vimos antes, que este pues es mucho más grande que el que vimos antes. Y bueno, digamos que estos son varios ejemplos. Ahí ya empiezan a haber cada vez más aplicaciones que están siendo portadas a páginas web gracias a WebAssembly. Hay varios proyectos por ahí pendientes, como el del VLC. Y bueno, que sobre todo que puede ser una gran solución para cuando nosotros tenemos ya aplicaciones, por ejemplo, desarrolladas en C++. Seguimos ya con las transparencias, pues lo único que nos quedaría sería ya las conclusiones, que perdona, que aquí lo he puesto desde el principio. Las conclusiones de lo que hemos visto en el día de hoy. Hemos visto lo que es WebAssembly, que es una tecnología que nos permitirá mejorar nuestras aplicaciones web, que sobre todo el propósito principal de esto es poder utilizar pues, código de C, C++, Python o Rust, que es cierto que en el día de hoy no hemos visto Python o Rust, nos hemos centrado en C++, pero también que sepáis que nosotros podríamos utilizar esos lenguajes en un navegador web gracias a WebAssembly, que también tenemos la posibilidad de depurar y testear aplicaciones que utilizan WebAssembly y que esta tecnología de WebAssembly además es compatible pues, con frameworks como el de Qt o con herramientas como Electron o Ionic y que además también existe la posibilidad de correr WebAssembly fuera del entorno web. Así que bueno, ya sin más dilación entramos en la ronda de preguntas. Si tenéis alguna cuestión o algo, pues ahora es el momento. Miki tiene otra pregunta, chicos. Vale, dinos, Miki. Hay una serie de funcionalidades en C++, como por ejemplo son las sobrecargas que se ha mencionado. Todo eso funciona en WebAssembly, es decir, que tienes toda la funcionalidad de C++, o hay cosas que no. Sí, en general sí que tienes todas las funcionalidades de C++. Sí es cierto que por nuestra experiencia sí que tuvimos algunos problemas, por ejemplo, al utilizar librerías en concreto, por ejemplo, al utilizar librerías Bus, que estuvimos trabajando con WebSockets y todo esto, que aquí sí que no lo hemos podido trabajar, y que también nos dio problemas a verse con las versiones de Mscripten. Pero en general sí, todo esto está preparado para
para poder soportar todo lo que podemos hacer en C++. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. Curro tiene otra pregunta. Bueno, lo primero que, enhorabuena, que ha estado bastante interesante, ha gustado bastante conocer WebAssembly. Y quería preguntar de la experiencia o lo que vosotros habéis visto o habéis investigado. Se ha visto que WebAssembly, aparte de que, bueno, ya hemos visto Google Earth, ¿no? Por ejemplo, que se ha exportado, ¿habéis visto mucho más uso o veis que esté preparado ya de cara a trabajar con él en producción, en algo más de gran mercado, en un producto? Bueno, a ver, digamos que esto la verdad que tiene un uso bastante amplio, porque sí es verdad de que, digamos que actualmente en el mercado ha tenido una orientación más bien a la exportación de lo que eran aplicaciones de escritorio al entorno web, pero también recordar que uno de los fuertes de trabajar con WebAssembly es que podemos, por ejemplo, en el caso que hemos visto hoy, trabajar con C++ y trabajar con librerías en C++. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos implementar una página web que haga complejos algoritmos matemáticos y necesitamos librerías para ello. Y de repente buscamos y en JavaScript no existe nada de eso, pero sí que existe en C++. Entonces, digamos que pese a que actualmente la utilidad mayor que tiene son exportar aplicaciones, pues que también se puede montar una aplicación que solo ciertas partes utilice de C++. Entonces, sí es verdad de que quizás a día de hoy en muchos sitios no está suficientemente explotada lo que es la utilidad de WebAssembly, pero sí es verdad de que ya están empezando a salir proyectos y ejemplos que utilizan esto más, y ya no solo orientándose en la de portar una aplicación ya existente, sino también utilizar WebAssembly pues, para estos casos, o incluso decrementar el tiempo de ejecución de las páginas web. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya hemos visto también que ha puesto la OpenCV WebAssembly y ponen todas las cosas que podrá. No, sí, Seguramente sí. muchas cosas más, incluso. Sí. Vale, ¿alguna otra pregunta más? Vale, pues si no hay ninguna pregunta, pues nada, simplemente agradeceros a todos vuestra asistencia en el día de hoy. Espero que haya sido algo didáctico esto y que en esta hora o hora y poco que hemos estado, pues hayáis aprendido un poco lo que es WebAssembly y sobre todo que pueda ser una opción que se pueda utilizar en el futuro también. Muchas gracias a todos, sí, por atender. Muchas gracias. No sé si tenía Bea una pregunta de última hora o... No, quería mandar aplausitos, pero me he equivocado de botón, perdón. Muchas gracias, chicos. Gracias a Muchas vosotros. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, Gracias. Alexis. Muy interesante. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.